Aquí estamos nuevamente desde el programa de lectura, escritura y oralidad mientras se enseña y se aprende de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas preguntas que nos venimos haciendo cuando pensamos la relación entre las prácticas discursivas, entre la lectura, la oralidad, la escritura, con las prácticas de evaluación y particularmente en un contexto como el presente, donde la virtualidad ha reemplazado completamente a la presencialidad. Entonces, en tiempos de pandemia, ¿no?, como los que estamos transitando actualmente, y cuando releíamos un poco nuestros autores, nuestros referentes de siempre y los de ahora, a Susana Selman, a Díaz Barriga, que es Monedeo, la misma Paola Carlino, Jorge Steinman, Rebeca Nijovic, encontrábamos que en relación a las prácticas de evaluación hay preguntas que se siguen sosteniendo con la misma vigencia, probablemente con otras respuestas, pero con la misma vigencia. Cuando vamos a pensar en la evaluación tenemos que pensar claramente qué vamos a evaluar y si eso que vamos a evaluar tiene relación con lo que hemos enseñado, con lo que hemos puesto a disposición de nuestros estudiantes, ya sea a través del programa, de la cátedra, ya sea a través del aula virtual, a través de guías de lectura, del dossier o el compendio bibliográfico que entregamos a nuestros estudiantes. ¿Para qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar para acreditar, para poner una calificación que requiere un régimen académico, o esa evaluación va a tener sentido para ofrecer información tanto para el estudiante como para el profesor en torno a aquello que aprendió, aquello que todavía no aprendió tan bien y debe hacer un esfuerzo todavía de apropiación, y también nosotros los profes cómo hacer los giros necesarios en las prácticas de enseñanza, en las bibliografías complementarias, en lo que haga falta en términos de recursos para lograr esa apropiación por parte de los estudiantes, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una pregunta que en estos tiempos de virtualidad nos ha conmovido bastante, nos ha movilizado nuestras formas habituales de enseñanza muy fuertemente, ¿no? Y ahora una alerta que es importante tener en relación a este contexto es que cuando pensamos el recurso o el instrumento, debiera estar al servicio de los objetivos de la producción que queremos lograr o de los objetivos de evaluación que queremos cumplir en este caso, y no al revés, ¿no? Sabemos que un foro, por ejemplo, tiene determinados requisitos y condiciones, y la participación tiende a ser breve, determinada por alguna cantidad de líneas determinadas o cantidad de palabras y no más que eso. Por otra parte, entonces si yo quiero utilizar el foro para un ejercicio de argumentación, contraargumentación y de puesta en relación de algunos autores, va a ser complejo ese instrumento para eso, o ese dispositivo, o ese recurso, ¿no? ¿Qué nos gustaría encontrar? Es una pregunta también que nos hacemos desde siempre. ¿Qué nos gustaría encontrar en las producciones de los estudiantes que en tal caso reflejen aquello que queremos que aprendan? Y eso nos remite a dos cosas. Por un lado, las consignas, y las consignas que nosotros proponemos aseguran que se muestre eso que pretendíamos, pero por otro lado, si el otro es consciente de ello y de alguna manera ha participado en la construcción de aquello que se quiere mirar, y me estoy refiriendo a los criterios de evaluación, ¿no? Y en el último punto hemos puesto aquello que hoy creemos que es una necesidad muy fuerte de reflexión. ¿Qué pasa cuando la escritura, la oralidad van a ocupar un lugar importante en la evaluación, ¿no? ¿Y qué consideraciones deberíamos hacer? Muy brevemente vamos a tomar algunos aspectos orientadores de este modelo de la escritura como proceso cognitivo que nos ofrecen Linda Flower y John Hayes, para pensar particularmente en este aspecto de la escritura y el proceso de escritura como proceso cognitivo, como proceso de reflexión, como proceso que no se liga nada más a la puesta en texto o al dejar marcas gráficas sobre un papel o sobre una pantalla digital, ¿no? Ya lo hemos trabajado en algunos encuentros de formación, en algunos talleres que hemos tenido en la facultad, y entonces vamos a quedarnos por ahora con estos elementos de este primer recuadro
que refieren a la situación retórica, a las condiciones externas de la producción escrita, de la tarea, y en tal caso, en otras emisiones y además en la bibliografía que está agregada en nuestra aula virtual del programa, puede encontrar estos elementos desarrollados en extenso. Cuando nosotros hablamos del problema retórico y hablamos de condiciones externas de la tarea, hay una situación de comunicación ligada a la evaluación que impone determinadas condiciones diferentes a cualquier situación habitual de comunicación. Hay condiciones que están dadas por el tema, hay condiciones que están dadas por las características de nuestro auditorio, de nuestro receptor, en este caso nuestro lector, y los objetivos de la tarea. Pero vamos a desarmarlo un poquito. En torno a las condiciones uno puede decir que el género que yo pida que el estudiante escriba, en general en una situación de evaluación son géneros que podemos denominar con Navarro y otros como géneros formativos. Es decir, no son géneros que un psicopedagogo, un psicomotricista, un pedagogo social, un profesor, luego vaya a escribir habitualmente en su práctica profesional. Estoy pensando en un parcial domiciliario, por ejemplo, estoy pensando en un portfolio o portafolio, estoy pensando en un informe de lectura, ¿sí? Entonces son géneros formativos, tienen características propias para dar cuenta de lo que se aprende, cómo se lo aprende, en qué medida se lo aprende, ¿no? Entonces eso es como muy importante tener en cuenta, ¿no? Primero para que sea tematizado, sea trabajado con los estudiantes, que se espere que en ese género se incluya, y al mismo tiempo que en nuestras prácticas habituales de enseñanza aparezcan otros géneros y no solamente los formativos. Otra condición, digamos, que podemos pensar externa o previa, si se quiere, a la construcción de la escritura para la evaluación, tiene que ver que el texto, aun cuando sea individual, siempre es un texto con otros. Siempre es un texto escrito que recupera las voces de otros, ¿no? Entonces, hay un problema, si se quiere, de retórico, pero un problema también de herramientas de escritura, que tiene que ver cómo me desarrollo, cómo doy cuenta de la intertextualidad de mis producciones. Es decir, cómo mi texto, mi palabra, mi voz como autor, en tanto estudiante, o si pensamos en nosotros como profesores, se entrelaza con las voces de otros autores. Y cuando digo otros autores, puedo estar hablando de otros colegas, otros pares, en los que he entrado en diálogo para producir algo en conjunto. También pueden ser los otros ya legitimados en el campo disciplinar, aquellos que me han dado a leer en la cátedra, pero también pueden ser, en el caso de tener algún tipo de herramienta de recolección de datos y de las palabras de actores sociales con los que estoy interviniendo, estoy pensando, por ejemplo, en el campo de la práctica, también tienen que entrar en juego entonces esos como otros autores, como otros textos a hilvanar en la producción. Por otro lado, el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta escritura? Y acá claramente la escritura va a estar teñida por el propósito de la evaluación. Y eso le agrega una serie de condimentos a la situación que no son los de la escritura que no tiene este objetivo, ¿no? Y el propósito, de vuelta, se liga con la consigna, ¿no? Y hay que reconocer que en esa escritura va a haber propósitos que son del docente, que en la medida de lo posible tienen que estar los más explícitos posibles, pero también va a haber propósitos del estudiante. El estudiante va a querer dar cuenta de lo que sabe, el estudiante va a querer dar cuenta de que leyó los materiales que el profesor, la profesora le indicaba, que se apropió de los códigos de la disciplina, de los nombres de los autores que eran importantes, incluso de aquellas señas que hemos ido dando a los profesores de aquellas cosas que nos importan, ¿no? Y en eso podemos recordar lo que hemos conversado tantas veces sobre el oficio de estudiante, ¿no? Y además, ligados a todos los propósitos están los criterios, digamos, cómo los propósitos se expresan en criterios. Entonces es bien interesante, cuando decíamos, hablábamos del tema, hablábamos de la situación retórica y hablamos de
sobre todo esta etapa de planificación de lo que voy a escribir, hay un tiempo previo donde al planificar tomo referencia de ello, que es el conocimiento del género, no solamente el conocimiento del tema, esto que está hablando aquí, están hablando aquí los autores de la memoria a largo plazo del escritor, sino que el conocimiento del género es parte de lo que va a estar en juego en esta situación de producción. Y tanto para el momento de estudio, de lectura de múltiples textos disciplinares, como para este momento, el alumno tiene que poder poner a disposición en su ejercicio de escritura ese conocimiento que tiene en torno a la escritura en sí misma y a los géneros. Y también, si ha participado de esa reflexión en voz alta con los profesores, se van a poder convertir en criterios de escritura, pero también en criterios de evaluación. Brevemente, para no excedernos y después dejarlos con la lectura si quieren profundizar, hay otras 3 cosas que son importantes a considerar en relación a estas condiciones externas de la tarea que tienen que ver con el tiempo para hacerlo. Si miramos este esquema desplegado en el tiempo, implica un paso desde la planificación hasta la puesta en texto y las múltiples revisiones de borradores tras borradores hasta llegar a la versión final a entregar, ¿no? A publicar, a entregar, a mandar una revista, a dar de leer a otro. Entonces es importante que ese tiempo se tenga en cuenta desde el momento en que se entrega la consigna hasta cuando se solicita la entrega por parte del estudiante de la versión final, para encontrarnos con producciones lo más acabadas posibles, sabiendo que la escritura siempre es mejorable, ¿no? Por otro lado, el profesor, si es el destinatario, acá, ¿quién es la relación entre el hablante y el auditorio, entre el escritor y su lector? Es muy importante tenerlo en cuenta. En este caso, siempre va a implicar este proceso de evaluación un pasaje de una escritura que hasta el momento era privada para ser una escritura pública. Y eso le pone otras restricciones y otras condiciones. Y como decíamos anteriormente, en este caso, tener en cuenta al auditorio va a implicar pasar también de un registro cotidiano en el lenguaje a un registro mucho más formal, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí por ahora. Los invitamos a explorar los materiales que tenemos en el aula. Hay enlazados a estos, hay 2 videos más donde les presentamos el informe de lectura y el parcial domiciliario y una serie de textos que tratamos de elaborar con algunas recomendaciones, algunas reflexiones sobre estos tipos de textos y también sobre la evaluación de portafolio. Muchas gracias, hasta pronto, nos seguimos viendo.